Nuevamente, nuestro versículo base es Romanos 8:28. Si me acompañan a leerlo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es uno de los versículos que generalmente se saca mucho de contexto. Todo mundo puede decir: todo nos va a obrar para bien, pero aquí es muy importante entender que dice: a los que aman a Dios. Está condicionado para todos aquellos que son creyentes. No es algo universal, es meramente para los que hemos creído en Dios. Entonces, nada más para despojar este versículo, vamos a nuevamente leerlo y les voy a dar algunas características. Dice: y sabemos significa o debe ser algo obvio para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Tiene que ser algo obvio para nosotros, algo que nosotros ya entendemos, algo que nosotros ya comprendemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, nuevamente, es un versículo selectivo, si lo queremos decir así, es solamente para los que aman a Dios. No es para toda la creación, es para los que aman a Dios, los que ya fueron arrepentidos, los que ya fueron salvos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas refiere lo bueno y lo malo. No solamente lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, es lo bueno y lo malo. Y el bien no es solamente lo que yo quiero o mi voluntad. El bien va a ser o se define con base al propósito de Dios, no a lo que yo quiero. En ocasiones, cuando me ha tocado dar la clase, les he dicho que está muy trillado el Salmo 23, cuando dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada igual refiere a lo bueno y lo malo. Debemos entender, y creo que, o esperaría yo que la mayoría ya hubiésemos comprendido eso, que cuando estamos en Dios no implica que no vamos a tener aflicción. De hecho, la palabra dice que vamos a tener prueba, pero muchas veces nosotros lo malentendemos y pensamos que al venir a Dios ya desaparece todo lo malo, no vamos a tener problemas ni mucho menos. No, el estar en Dios significa que nuestras batallas las vamos a llevar de la mano de Dios. Va a ser todo muchísimo más sencillo. No implica que no va a haber dolor, no implica que vaya a ser fácil, pero lo que implica es que vamos a tener plena conciencia y conocimiento de quién está al lado de nosotros, en quién estamos confiando nosotros. Eso hace que aun cuando nosotros tengamos malas circunstancias, malas situaciones, estemos confiados en que todo tiene un propósito. El Señor no va a permitir que algo suceda solo porque sí. Recuerden que nuestras vidas están planeadas a la perfección por nuestro Padre. Muchas veces es completamente distinto a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros esperamos, pero si ustedes en alguna situación de su vida hacen eso, se van a dar cuenta que a lo mejor lo que ustedes estaban orando en ese momento, o más bien, lo que ustedes oraban en ese momento no iba con la voluntad de Dios, pero si lo ven hacia atrás, se dan cuenta que era lo mejor para ustedes. Aunque en ese momento hubiera dolido, aunque en ese momento lo hubieran visto como una pérdida, era lo mejor para ustedes y es lo que las ha traído hasta este momento. Lo vamos a ver más adelante, pero lo que tenemos que entender es que cuando todo esto está sucediendo es para nuestra santificación y nuestra transformación. Dios, como Padre que es, también anhela disciplinarnos si es necesario, y creo, hablando desde mi propio testimonio, muchas veces sí es necesario disciplinarnos. Nosotros nos vamos por la vida pensando que lo merecemos todo, tenemos esa creencia, por lo menos yo, hija única, que mi mamá siempre me hizo creer: lo mereces todo, todo es para ti. No, el Señor también me ha dicho: esto no es para ti, esto no lo
tienes que hacer así. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Nuevamente, hoy estamos trabajando en él. Creo que todo obra para bien. Eso es lo que necesitamos profundizar en cada situación de nuestra vida, por más difícil que se vea, incluso en una pérdida familiar. Tenemos que creer que eso también está obrando para bien. Y el obrar para bien tampoco significa que todo tiene que ser para mí, sino también para los que están alrededor mío. Algunos de esos ejemplos, creo que es muy sencillo entender que cuando estamos en situaciones buenas, pues vamos a obtener un bien de ello. Pero cuando estamos pasando por prueba, es ahí donde realmente debemos ver cuál es la mano de Dios y cuál es la voluntad de Dios sobre esa circunstancia en nuestras vidas. Entonces, tenemos algunos ejemplos bíblicos. Uno es José. La realidad es que nosotros, porque ya conocemos toda la historia, pero si yo hubiera sido José en ese momento, y creo que todos hemos estado en una situación de rechazo, yo se lo comentaba a Andy y a San hace unas semanas, mis últimos meses han sido de rechazo al punto que yo digo, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ya ni siquiera les dije, me voy a dar 5 minutos para llorar, eso es mi tolerancia, voy a decir, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué me están rechazando? Pero ya, esos son mis 5 minutos de llorar. Y luego dije, ¿qué estoy haciendo yo, Elsa, mal? Para que exista eso. No se trata de los demás, de lo que ellos están percibiendo, o más bien, sí se trata de eso. ¿Qué están percibiendo ellos para que yo sea rechazada? Entiendo que no voy a ser aceptada, pero si al final yo tengo que reflejar el carácter de Cristo, tengo que amar como Cristo, ¿qué está sucediendo que yo no estoy amando correctamente o que no estoy siendo amada? ¿Qué es lo que yo, Elsa, estoy haciendo mal? Les repito, no se trata de ay, yo siento que Eri, yo siento que aquello, no, sino realmente qué está sucediendo y en qué tengo que trabajar yo. Entonces, ante esas situaciones humanas, yo digo, ¿qué hubiese pasado conmigo si yo hubiese sido José? O sea, cuando mi propia familia me está rechazando, mis propios hermanos me están rechazando, me quieren vender, me quieren matar. O sea, les digo, nuevamente, nosotros viendo la perspectiva de la historia, sabemos que hubo un propósito en sus vidas. Y esa es la maravilla de la Biblia, que el Señor nos muestra qué es lo que puede hacer con nuestras vidas. Pero nosotros, dentro de nuestra humanidad, muchas veces nos quedamos encarnados en la situación en la que estamos pasando, la lamentamos, la sufrimos como si de verdad estuviésemos al borde de la muerte. Y aunque estemos al borde de la muerte, debemos saber en quién estamos confiando. Debemos entender que todo tiene un propósito, que es para bien. Nuevamente, aunque el Señor tomara mi vida, sabemos que hay un propósito en eso para los demás también. Entonces, les digo, uno de los ejemplos es José. Lo vende su familia, pero en eso llega como esclavo a Egipto. Tenemos que se vuelve sirviente en casa de Potifar. Después de ahí lo sacan porque puede interpretar los sueños, lo hacen gobernador de Egipto y al final, no lo vamos a leer porque nos vamos a centrar en otra historia, pero ese es uno de los ejemplos. Y al final, uno de los principales propósitos, más allá de que el pueblo de Israel en un futuro fuera liberado por medio de Moisés y él fue antecesor, lo que sucede es que cuando la familia de José la tierra pasa por una sequía, lo que hacen los hermanos de José es ir a Egipto, donde José ya es gobernador, donde José justo tiene todo el poder para repartir las semillas, para repartir el alimento, porque recordemos que esa había sido su función durante el gobierno que él ejerció. Entonces, cuando José llega la familia de José, llegan sus hermanos a José, evidentemente no le reconocen por todo el tiempo que ya había pasado, pero el Señor había estado cuidando
cuidando de José y de su familia para ese momento, para que ellos también pudiesen ser alimentados por medio de José, porque pues la misma Biblia dice, eran enemigos en ese momento los egipcios y el pueblo de Israel, entonces no tendrían por qué darles alimento. Incluso la Biblia dice que cuando venían otros pueblos a Egipto se les tenía que vender. Y también dice la historia que los hermanos justo llevaban pues el dinero para poder comprar el alimento, pero en eso José se da cuenta que son sus hermanos y les provee e incluso les regresa el dinero para que puedan regresar con su padre. Pero nuevamente, después de todo lo que ya había sucedido, incluso yo digo, desde mi humanidad, desde mi Elsa carnal, yo los veo y les digo, muéranse de hambre, ustedes me vendieron, ustedes me querían matar, ¿no? Pero nuevamente el Señor tenía otro propósito y José también lo entendió. José fue sensibilizado de tal manera que dice que cuando vio a sus hermanos y cuando vio a Benjamín que vino con ellos, se tuvo que encerrar y llorar porque estaba tan sensible ante esa situación y era el Espíritu de Dios que estaba con él, porque les digo, yo no veo, al menos en mí, que hubiese podido perdonar todo lo que me hicieron en cuanto al rechazo, pero nuevamente está la presencia de Dios y José decide perdonarlos a tal punto que Jacob regresa a Egipto a vivir con ellos durante esa época. Digo, luego lo vuelven a enterrar en la tierra. Pero justamente tenemos un propósito en todo esto. Y así hay varias historias en la Biblia donde todo lo vemos como tragedia y decimos, ¿qué está pasando? Les digo, pónganse en los pies de estos personajes, porque las historias no las sabemos y como diría Disney, son historias con un final feliz y fueron felices para siempre, pero eso es porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Pero no es nada distinto o no debería ser nada distinto a cuando nosotros estamos en prueba. Otro de los ejemplos que podemos usar justo para ver cómo Dios tiene totalmente fríamente calculado es Esther y Mardoqueo. De hecho, si ustedes saben, el libro de Esther solamente tiene 10 capítulos y es el único libro, si no me equivoco, donde no se menciona la palabra o el nombre de Dios para nada. Sin embargo, en toda la historia vemos la mano de Dios trabajar con todos y cada uno de ellos. Igual, la historia ya se la saben, Esther se vuelve reina en Persia porque al rey Jerjes, si no me equivoco así se llama, ¿Atajerjes? Sí. Bueno, es que ahí lo leí como Jerjes nada más. Pero justo lo que sucede es que como él estaba en un banquete que duró muchísimos días, manda a llamar a la reina Basti no quiere venir. Entendible, estaban ya todos borrachos, yo tampoco hubiese ido y entonces justo de ahí se hace un decreto de, oye, como tu reina no vas a querer venir si yo rey te estoy dando la instrucción. Entonces llega alguien y le dice, rey, vamos a reclutar doncellas, vamos a reclutarle a alguien hasta que usted encuentre la reina que usted quiera y listo. Cada que usted haga una orden, ella va a tener que cumplirla. Y justo dentro de esto vienen Mardoqueo y Esther. Esther es prima o sobrina de Mardoqueo y lo que sucede es que ellos eran judíos. Recuerden que aquí todavía tenemos el contexto histórico de que los judíos y los persas no se llevaban. Entonces justo en ese momento, cuando se hace el llamado para que todas las mujeres vengan para poder ser casteadas para ser reinas de este reino, viene Mardoqueo y le dice a Esther, ve para que pues seas una candidata y no tienes que decir o no podían hablar sobre su ascendencia judía porque pues evidentemente iban a ser rechazados. Entonces lo que hace Dios es, al rey le gusta mucho Esther resulta siendo la Miss Universo del reino de Persia y lo que resulta es justo que el rey nunca se entera de que Esther es judía. No se entera hasta el punto en que llega Amán. Amán es uno de los oficiales que ponen en alto grado o en alto estima también, lo ponen
Y lo que a Amán le molestaba era que Mardoqueo, siendo guardia del palacio, nunca se inclinaba ante él. Y Mardoqueo le dice: yo soy judío. Y el contexto, nuevamente, el contexto histórico por el cual Mardoqueo no se inclinaba es porque tenía la enseñanza de que no se debían inclinar ante otros dioses o no debían tener ídolos. Entonces Mardoqueo, siguiendo su formación judía, lo que hace es pues obedecer, y a Amán eso le molesta porque pues él se siente el mandamás, el ídolo de Persia. Y lo que hace Mardoqueo es que convence al rey para que emitan un decreto en el cual puedan matar a los judíos. Digo, prácticamente eso es lo que el decreto les permitía. En una fecha específica se puede matar a los judíos, y lo que hace Mardoqueo es hablar con Esther. Esther se da cuenta de todo lo que está sucediendo y al principio dice: no voy a hacer nada. Pero Mardoqueo le dice: ¿qué tal que esta, bueno, no, qué tal, pero esta es la posición que tú tienes justo para poder librar a tu pueblo de esto? Esto es lo que el Señor quiere hacer contigo. Esther toma la palabra y entonces prepara un banquete, e incluso ahorita lo buscamos, pero Esther está tan firme de que Dios la tiene en ese lugar por algo, que dice: si he de morir, voy a morir. Les digo nuevamente, yo, Elsa Carnal, si he de morir, vaya otro más. O sea, yo no iría, y aunque me digan: pero vas a quedar en la historia, no. Entonces lo que hace justo Esther es preparar un banquete, porque recuerden que en esos tiempos ellas como mujeres, y generalmente también como varones, pero era menos restringido, no podían venir ante la presencia del rey si el rey no las requería. Entonces Esther se pasea por el patio, le agrada al rey, el rey la manda a llamar y le dice: ¿qué es lo que necesitas, Esther? Si me pidieses medio reino te doy. Así de enamorado estaba nuestro rey. Entonces ella le dice: quiero ofrecer un banquete para usted y para Amán, y si es de su agrado, haré mi petición. Nuevamente les estoy resumiendo la historia, lean el libro, pero eso es lo que está sucediendo. En otras palabras, en un primer banquete salen muy contentos Amán y el rey. Y nuevamente Esther les dice: les quiero ofrecer un segundo banquete, por favor vengan. Entonces en ese transcurso lo que también sucede es que Amán nuevamente se encuentra a Mardoqueo y le vuelve a dar ese enojo, esa rabia de saber que Mardoqueo es el único hombre que no se inclina a él como autoridad. Y platicando con su grupito más cercano, lo que le dicen a Amán es: ¿por qué no tallas tú un palo para que ahí puedan colgar a Mardoqueo y para que puedas matarlo, para que puedan asesinarlo, puedan tomar su vida? Entonces, punto importante que me salté en la historia: para el rey, Mardoqueo era alguien de alta estima, porque Mardoqueo había escuchado cómo 2 oficiales habían planeado tomar su vida. Entonces eso había hecho que Mardoqueo tuviese un gran puesto o un gran lugar también ante el rey. Entonces, nuevamente, Dios trabajando, lo que hace es que la noche previa a que tengan el segundo banquete con Esther, el rey no puede dormir. Y entonces, siendo un rey egocéntrico, pide a sus sirvientes que por favor le lean las historias o el contexto histórico de su reino. Y dentro de esas historias viene nuevamente el día que Mardoqueo le salvó la vida, y se vuelve a agradar y le vuelve a tener en alta estima. Entonces también llega Amán y justo el rey le dice: oye, ¿qué harías tú para que
alguien pueda ser exaltado si es que ese alguien salvó tu vida o a ese alguien le debes tu vida. Y Amán, pensando en cierto punto que era él el que iba a ser exaltado, le dice: no, pues yo le daría los rangos más altos, lo pasearía en el reino y diría que a este hombre tienen que honrar, bla, 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 bla. Y el rey le dice: ok, vamos a hacer eso, pero con Mardoqueo. Y entonces Amán, yo creo que se le quería salir todo en ese momento. Y yo digo, nuevamente, en las historias creo que todos nos creemos, no sé, Mardoqueo o Esther, pero yo sé que en esta historia yo soy Amán. O sea, a mí me hubieran dicho y digo, ¿por qué no? Y entonces ahí va nuestro pobre amigo Amán, paseando Mardoqueo por todo el pueblo, pidiendo que le honraran. Y pues obviamente eso enojó todavía aún más a Amán. Entonces ya tienen su segundo banquete con Esther y nuevamente el rey le pregunta: Esther, pídeme lo que quieras, si me pides medio reino te doy. Y ahí es cuando Esther confiesa: hay un decreto que va en contra de mi pueblo, nosotros somos judíos y sabemos, tenían en ese tiempo pleno conocimiento de que el rey no podía revertir sus decretos. Entonces tenían que encontrar una nueva forma para cubrir al pueblo de Israel. Entonces el rey se queda así como de un poco extrañado porque no sabía realmente el contexto, porque lo que el rey hacía era que cada que alguien emitía un decreto no era como que tal él lo redactaba, sino le podían pasar la idea y ya había secretarios que se encargaban de redactar los secretos y lo que le daba validez era que los firmaban con el anillo del rey, ¿no? Entonces él desconocía un poco, no del todo, pero sí desconocía como tal cual los detalles y especificaciones de ese decreto. Y cuando Esther se lo confiesa, le dice el rey: ¿pero quién habrá sido como el autor de todo esto? Y ya le dice: Amán. Y entonces el rey obviamente se molesta y pide que maten a Amán. Al final Amán es tomado con el mismo palo, con la misma astilla que habían creado para en un principio poder matar a Mardoqueo. Y lo que resulta es que Mardoqueo y Esther pueden hacer un nuevo decreto por instrucción del rey para que el pueblo de Israel pudiese salvarse, pudiese tomar armas en contra de sus enemigos el día que sucediese. Ahí hablan de las fiestas de Purim, a la fecha los judíos lo siguen celebrando, pero nuevamente ese es el contexto de otra historia donde el pueblo de Israel pudo haber dicho: ¿qué está pasando? Llevamos tantos años de esclavitud, tantos años de silencio y el Señor no está cuidando de nosotros. Está llegando Esther a un puesto tan alto, está siendo reina doncella del reino persa y nosotros, ¿dónde estamos? Pero el Señor estaba trabajando de tal manera con Esther y con Mardoqueo que a pesar de que ellos ya habían tenido temor por el primer decreto donde se decía que podían tomar su vida, el Señor revierte todas las cosas y todo obra para bien, como dice la palabra. Les digo, es muy, muy sencillo entender todo esto desde la perspectiva donde nosotros ya conocemos la Biblia, donde nosotros ya conocemos los finales. Pero se los reitero, en cada situación en la que ustedes estén atravesando por este momento, por más difícil que sea enfermedad, sea alguna situación de trabajo, sea alguna situación familiar, deben tener plena conciencia y conocimiento de que Dios va a obrar para bien. Ahora sí, les decía, esos eran algunos ejemplos, pero en el cual nos vamos a centrar más es en la historia de Ruth. Ya ustedes también conocen la historia de Ruth, pero ahí sí vamos a revisar algunos versículos. Sabemos que Noemí había perdido a su esposo y a sus hijos. Ellos habían estado habitando en el pueblo de Moab durante el tiempo en que Israel también tuvo sequías. Entonces, cuando se muere el esposo y los hijos de Noemí, lo que decide Noemí es regresar al pueblo de Israel. Y ellas, obviamente, les digo, no estamos justificando, pero es entendible que estaba dolida porque en ese momento pues lo había perdido prácticamente todo.
había perdido a su familia, ya habían perdido, bueno, el Moab no es que tuvieran propiedades, ni mucho menos, pero la realidad es que no tenían nada, estaban vacías. Entonces lo que decide Noemí es regresar a su pueblo, toma a sus nueras y les dice: oigan, yo ya no voy a tener más hijos, yo ya no tengo descendencia, no tengo que ofrecerles, mejor regrese cada una a su casa y cada quien siga con su camino. Eso es prácticamente lo que les dice Noemí a ellas dos. Nuevamente, nos creemos Ruth, pero yo hubiera sido Orfa también. Si a mí me dicen eso, Orfa lo que decidió es: yo tomo mis cosas, me voy con mi familia, ¿para qué me quedo con la suegra si ya no hay hijos? Porque recordemos que en ese entonces ellos estaban bajo la ley que se les había dado en Deuteronomio. Si nos da tiempo lo leemos, pero si no, es Deuteronomio, me parece que 25 del 5 al 10, ahorita se los doy, donde justo dice esta ley, donde si la mujer queda viuda y hay un varón en la familia, el varón puede tomarla para que continúe la descendencia de esa familia. Al día de hoy lo vemos y todos nos quedamos así como de como ¿por qué mi cuñado tendría que tomarme a mí como mujer, no? Pero eso era lo que había establecido la ley justo para poder cuidar sobre todo el linaje de los judíos, era lo que tenían que hacer. Entonces es por eso que Noemí, sabiendo que no tiene más hijos, sabiendo que pues su esposo también falleció, pues no puede ofrecerle algo más a Orfa y a Ruth. Entonces nuevamente Orfa decide irse, pero Ruth decide quedarse con ella. Ruth, yo creo que en ese momento no tenía ni la mínima idea de lo que iba a suceder. Sincera y genuinamente decidió quedarse con su suegra porque sabía que no iba a ser fácil. Sabía que al no tener un varón en casa, su situación de viudas de ambas era casi una situación de orfandad. No tenían nadie más que las cuidara, pero Ruth, por amor a su suegra y por obediencia, a pesar de que ella no era judía, entendía y tenía pleno conocimiento de lo que implicaba el amar a su suegra y el seguir la ley de ese tiempo de Israel. Entonces ese es como el contexto, incluso, la introducción. Incluso recordamos lo que sucede con Noemí, es que ella decide que se le cambie el nombre, que se le cambie a Mara, porque pues en ese momento estaba amargada y Mara significa amargura. Entonces, nuevamente, ellas llegan al pueblo, nuevamente a la ciudad de Israel para establecerse, para buscar qué van a hacer con sus vidas. Y en el capítulo 2 es cuando Ruth va a recoger espigas al campo de Booz. Aquí sí hay algo bien importante que tienen que notar. Hay una sección que es como en el capítulo 3, donde Noemí sí le da instrucciones a Ruth sobre lo que tiene que hacer específicamente para que Booz pueda redimirlas. En esa parte sí hay instrucciones muy específicas por parte de Noemí, pero cuando Ruth decide ir a recoger la espiga, no hay instrucción por parte de Noemí en decir: oh, yo tengo un pariente Booz que nos puede redimir. Ahí es cuando podemos ver la mano de Dios, porque eso es algo que ocurrió sin que Ruth y sin que Noemí lo planearan. Simplemente el deseo de Ruth fue: necesitamos comer, necesitamos trabajar, voy a ir a recoger espigas. Por mano de Dios, por dirección de Dios, llega al campo de Booz, que resulta ser pariente de ellas. Pero nuevamente, sí es importante detectar que esto es por la providencia de Dios y no por la instrucción de Noemí. Posteriormente les digo, Noemí va a darle instrucciones a Ruth y en ello va a haber sabiduría por parte de Dios hacia Noemí, pero sí es muy importante que denotemos esto porque es justo lo que estamos tratando de entender. Nosotros no tenemos pleno conocimiento de lo que va a suceder en nuestras vidas, pero el Señor ya lo tiene todo planeado. Cada segundo, cada nanosegundo de nuestras vidas está perfectamente destinado y planeado por Dios. Entonces dice, les digo, ya va Ruth a recoger espigas en el campo de Booz y
En el versículo 2 de Ruth, capítulo 2, versículo 20, dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con todos los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ruth ya había conocido a Booz. De hecho, Booz la había tratado pues con mucho amor. O sea, en comparación a lo que habían vivido ya ellas, Booz les había mostrado amor. Les digo, nosotros ya teniendo más contexto y más entendimiento de la Biblia, en esta historia sabemos que Booz representa a Jesucristo. Entonces, lo que hizo Booz al ver a Ruth en su campo, la reconoció como extranjera, porque nuevamente ella no era judía, pero no la trató mal. Digo, había ciertas jerarquías y ella como extranjera pues prácticamente podía ser pisoteada y como quisieran hacer con ella, pero Booz no decide hacer eso. Booz le ama e incluso pide a sus sirvientes que tiren más espiga para que ella pueda recoger y pueda llevarle alimento también a Noemí. Entonces, después de que Noemí se había dicho amargada, se había dicho pues enojada con la vida por todo lo que había sucedido, Noemí reconoce que Dios es bueno en este versículo. Otra vez, Noemí deja que el Espíritu Santo descienda a ella y que le hable y le diga: oye, Dios no te ha dejado, Dios siempre ha estado en control. Y ese es en el momento en que Noemí dice: sea el bendito de Jehová, pues no se ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Es decir, sigue teniendo cuidado de nosotros. Aquí mi nota dice: Noemí comenzó a comprender la obra soberana de Dios, su gracia, su misericordia, porque Ruth, sin dirección humana, había llegado a Booz, a la persona que les iba a poder redimir. Dice: no hubo una instrucción por parte de Noemí como lo hizo en un futuro, como ya se los comenté, pero están ya viendo la mano de Dios. Igual el libro de Ruth es un libro donde no vemos a Dios como un actor principal, sino vemos la mano de Dios mover toda circunstancia y cada decisión de cada una de ellas para que puedan ser redimidas. Luego dice en Ruth 3, 9 y 13. Dice el 9. Perdón. Nada más para irnos un poquito atrás. En el 2:20 que leímos, ahí vimos que Noemí se da cuenta que la mano de Dios está trabajando sobre ellos, que no hubo instrucción. Y a partir del 2:20 es cuando ya le da instrucción a Ruth de qué es lo que tiene que hacer para poder pedir a Booz que la tome y que la redima. Ahí es cuando ya viene instrucción por parte de Noemí, donde le dice: te tienes que poner tus mejores vestidos, te tienes que portar casi como una dama, tienes que ser distinta a las demás en el aspecto positivo, no puedes pasar simplemente por una extranjera más o por un sirviente más, sino tienes que darte a denotar de la misma manera que Dios nos pide a nosotros que nos demos a denotar, por medio del carácter de Jesucristo. Eso es algo muy importante. No le pide ni mucho menos: tienes que ser la mujer más bella, tienes que ser la mujer más fancy, tienes que mostrar todos tus modales, tienes que ir al 100 con tu vestir, con tus modales, con tu educación. No, simplemente le dice: tienes que ser humilde para que también Él pueda notar que tú eres alguien especial. Y así somos nosotras, tenemos que ser humildes, tenemos que amar, tenemos que denotar que somos hijas de Dios. No podemos ir por el mundo diciendo: ay, pues es Elsa, es Andrea, es Erika, es Patti. No, tenemos que ir por el mundo diciendo: es Mari, pero es hija de Dios. Lo que nos tiene que definir es que nosotros somos hijos de Dios. Ya no podemos darnos a conocer por nosotros mismos, y no se trata de un tema de ser egocéntricos o soberbios, ni mucho menos. Para nosotros tiene que ser mayor privilegio el que nos digan: es
Elsa la cristiana, es Elsa la abogada, es Elsa la hija, es Elsa la tía. Tenemos que darle el lugar a lo que lo merece, y primero es Cristo. Entonces eso es algo que tenemos que tomar la investidura y ponérnosla firmemente, y yo sé que no va a ser fácil, pero es lo mejor que podemos hacer, y creo que es lo mínimo que podemos hacer ante el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, ya Noemí le dio instrucción a Ruth de cómo es que va a llegar ante vos para que le pueda pedir que la redima. Y ahora sí, en el versículo 3:9 dice: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres mi pariente cercano. Aquí lo que está pidiendo Ruth es que vos las redima para que ellas puedan tener una nueva descendencia, para que ellas puedan tener una nueva familia, para que ellas puedan ser bien vistas nuevamente dentro del pueblo de Israel. Y el versículo 13 es la respuesta de vos, y dice: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Aquí nuevamente la historia ya se la saben. Lo que vos tiene un poco de temor, o lo que en ese momento le hace saber Dios a vos, es: oye, tienen otro pariente que las puede redimir, no solamente eres tú. Pero para hacer todo conforme a la ley, tú tienes que decirle a ese pariente: aquí están Ruth y Noemí, tú siendo el pariente más cercano, tienes primero derecho a redimirlas. Y con la redención no solamente era el hecho de que tomara a Ruth como esposa, sino que también podían tomar las propiedades de esa familia, porque al final ese era el heredad que tenían, o en su momento, si las iban a tomar a ellas, pues también al momento en que tuviesen descendencia ellas, iban a tener que repartir los bienes con esos hijos. Y eso es lo que sucede con el otro pariente que tienen cercanas. Viene vos y lo hace ante testigos, porque así lo marcaba la ley, y le dice a este pariente: oye, fíjate que tenemos a Ruth y Noemí. En estricto sentido, tú tienes el derecho, primero en tiempo, primero en derecho, es una máxima que nosotros tenemos. Tú tienes el derecho a redimirlas. Es por ello que ante todos estos testigos te estoy diciendo: ¿quieres redimirlas? Y el personaje sin nombre en este momento, pues yo digo que pensó: pues tienen propiedades, sí me conviene, voy a hacer más extensas mis riquezas. Y dijo: sí, yo las redimo. Y le dice vos: pero entonces tienes que casarte también con la viuda Ruth. Eso también viene en el paquete. Y ahí el familiar dice: no, entonces no voy a redimirlas, porque no quiero dañar mi heredad. Nuevamente se entiende que él ya tenía una familia, y que si tenían más hijos, pues evidentemente iba a tener que heredar esto, ¿no? Y todos decimos así como de: ay, no, pues sí se vio medio se me fue la palabra. Egoísta, ambicioso, sí se vio ambicioso en ese sentido. Ya él quería los bienes, pero dijo: ay, no, me tengo que casar, entonces ya no. Y ese era el plan de Dios, que este familiar también dijese que no, para que vos pudiese redimirlas. Y lo que sucede es que hacen el pacto, le entrega su sandalia. Sinceramente a mí me da muchísima risa en el Antiguo Testamento cuando tienen que entregar la sandalia. Sí me los imagino, digo, ¿por qué la sandalia? O sea, de todo, ¿por qué la sandalia, no? Pero era la manera en que ellos juramentaban, esa era la manera en que ellos hacían firmes sus pactos. Entonces el familiar le entrega la sandalia a vos ante los testigos, para que vos puedas redimir a Ruth y a Noemí. Ojo, también es bien importante notar que dice la palabra que vos ya era un hombre de edad pues media. Se dice que estaba entre sus 45 y 55 años, y Ruth era una mujer muy joven. De hecho, en los primeros capítulos vos le habla
tan parental a Ruth porque ella es tan joven que incluso cuando Ruth le pide que las redima y que extienda su manto hacia ellas, Booz le hace ese comentario de: siendo tú tan joven y pudiendo ir a buscar hombres más jóvenes con otras riquezas, has decidido venir a mí, y eso habla de sabiduría y de humildad. Entonces también es bien importante de notar cómo Dios estaba usando a Booz para que pudiese redimirlas, pero también cómo Dios estaba trabajando con Ruth para que pudiese ser de agrado a un hombre judío, porque nuevamente les repito, Ruth no era de ascendencia judía, por ende no conocía toda la ley, pero se había acoplado o se había convertido porque estaba con su suegra y porque ya había estado casada con judío. Pero si lo vemos fríamente, Ruth no era la primera opción para Booz. Al ser extranjera, no era algo que el pueblo hubiese permitido o que la ley hubiese permitido, pero el Señor tenía otro plan. Entonces, en estos capítulos, en el capítulo 3, lo que vemos es a Booz como redentor. Y es un término que nosotros ya debemos conocer, pero nuevamente se los traigo para que ustedes lo puedan recordar. Redentor es alguien que rescata o te saca de esclavitud mediante un precio. Es por eso que Booz en esta historia refleja al Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo pagó el precio para que nosotros fuésemos liberados del cautiverio y para que nosotros pudiésemos llegar a los pies de Dios. Eso viene en 1 de Pedro 1:19, dice: fuimos pagados sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, en el último capítulo de Ruth, lo que sucede es que Booz ya redimió a Ruth, ya redimió a Noemí, las tomó como parte de su familia, y Booz y Ruth evidentemente tienen un hijo, que este hijo es Obed. Y aquí es como la parte más cautivadora de la historia, porque empezamos en un primer capítulo donde Noemí es una mujer amargada, donde Noemí es Mara. Pero para el capítulo 4, Noemí ya es la mujer más feliz. Y no una felicidad que ella se haya ganado, no una felicidad por la que ella haya trabajado, sino una felicidad que le da toda la gloria y la honra a Dios. Lo que sucede en este último capítulo es cómo ellas dos pueden ver que Dios obró para bien. Que a pesar de sus tristezas, que a pesar de que habían perdido a su familia, que a pesar de que tuvieron que dejar la ciudad en la que ellas vivían, que a pesar de que de que Ruth tuvo que llegar a recoger espigas para poder alimentar a su suegra, Dios todo lo había hecho de tal forma que funcionó para su bien, que les hizo bien a ellas. Luego, Noemí pasa de estar completamente vacía, de haberlo perdido todo, a estar llena. Y llena en el sentido de que Noemí vuelve a tener esa oportunidad de tener una familia, de no ser simplemente una viuda más en el pueblo de Israel, sino de que había sido redimida junto con Ruth. Y Ruth pasó de ser viuda a ser mujer casada y por ende a tener una descendencia. Dios, por medio de Booz y de Oreb, estaba preparando el linaje de Cristo. Yo creo que al principio, en el capítulo 1, Noemí jamás se imagina que la descendencia de Ruth va a formar parte del linaje de Jesucristo. De tal manera trabajó Dios que al final las recompensó, si así queremos verlo, en que ellas forman parte de la historia genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos ser nosotros. Digo, no esperando que vamos a tener un galardón, ni mucho menos, pero sí entendiendo que todo obra para bien. Les digo nuevamente, tenemos circunstancias difíciles, tenemos momentos difíciles, donde nos es completamente inimaginable el pensar que todo va a obrar para bien. Yo he pasado por esas situaciones. Nosotros, creo que cada una de nosotros hemos tenido situaciones muy específicas que recordamos y decimos: ¿realmente Dios me va a sacar de esto? Y no es que estemos dudando
de lo que nosotros creemos, sino la situación en la que estamos nos pone en tal punto de quiebre que al final, y no es lo correcto, lo único que hacemos es dejar nuestras esperanzas en Dios. Eso debería ser lo primero que hacemos, poner nuestras esperanzas en Dios. Les digo, yo sé que en la prueba es muy difícil voltear la cabeza primeramente a Dios, porque lo que usualmente hacemos es buscar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios, cómo podemos resolver tal situación. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Él nos va a dar los medios, nos va a dar la fuerza para que nosotros podamos resolver la situación nuevamente, quizás no de la manera en que nosotros esperamos, no de la manera en que nosotros queremos, pero sí de la manera en que Dios ya lo ha planeado. Entonces, dice mi última nota: cuando aceptamos a Dios como nuestro Señor, estoy aceptando que todo tiene que ser conforme a su voluntad y no a la mía. No es: Señor, te recibo como mi Salvador, ahora pongo mis planes en tus manos, quiero esto, esto, esto y aquello. No, es todo lo contrario. Señor, te recibo como mi Salvador, estos serán mis planes, si tú los quieres cumplir, adelante, si no los quieres cumplir, yo hago conforme a tu voluntad. Eso es lo que nosotros debemos hacer y entender. Esa tiene que ser nuestra oración. La realidad es que mucho se habla, y creo que es algo que como cristianos conflictuamos mucho, porque hemos sido educados de tal manera de tú tienes que planear, y quizás como a mí los educaron en el sentido de tú tienes que llegar a hacer esto, tú tienes que alcanzar esto, porque si yo como tu papá que no tuve educación pude darte una casa, tú tienes que hacer mucho más. Pero esa mentalidad cambia en el momento en que nosotros venimos a Cristo. No significa que nosotros vamos a obtener toda la riqueza del mundo, no significa que nosotros vamos a tener la vida resuelta, no significa que nuestro caminar en Cristo va a ser sencillo. Todo lo contrario, significa que nos estamos dejando en las manos de Dios. Significa que nosotros ya no tenemos el control de todo y que el único que tiene control en nuestras vidas es Dios. Y creo que eso es algo con lo que peleamos mucho como mujeres, porque hemos tenido el poder sobre tantas cosas, sobre la familia, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros hijos, pero debemos entender que el único que tiene el control absoluto de todo es Dios. Ahora sí, nada más para concluir, porque ya estamos sobre tiempo. Me gusta mucho Santiago 1, 12 al 14, que dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Aquí sí es bien importante entender. Y les digo nuevamente, son versículos que ya conocemos, pero espero que realmente tengamos el entendimiento. Dios no tienta a nadie. Nosotros tenemos malos momentos por nuestras propias decisiones, y muchas de las circunstancias negativas que están pasando en nuestras vidas son consecuencia de nuestro pecado. No es porque Dios haya dicho: sí, le voy a mandar a Elsa un hombre fuerte, guapo, para que caiga y pues ya, a ver si es cristiana o no. No. Si yo caigo es porque mi carne cayó y porque mi espíritu no estaba firme, pero no fue instrucción de Dios el sí va a caer y la voy a perder y qué bueno, ¿no? No, eso sí es bien importante que lo comprendamos, porque nuevamente cuando nosotros estamos pasando por prueba, estamos siendo santificados, transformados al carácter de Cristo. Y es por eso que les cito Santiago, porque no se trata de lo que nosotros pensamos que Dios permite que suceda, sino más bien también se trata de las consecuencias de nuestros pecados y nuestras decisiones. Dios va a tener misericordia de eso, pero no significa que de la nada, si yo cometí un delito, ya no voy a ir a la cárcel solamente porque soy hija de Dios. Podría suceder porque Dios es soberano,
Pero lo que puede realmente pasar es que si yo cometí un delito, a mí me metan a la cárcel y que el Señor tenga cuidado de mí en la cárcel. Ese es el escenario que va a suceder. Pero no se trata solamente de, porque yo ya soy cristiana, soy justificada de todo, y todo lo malo que yo haga simplemente pues no me va a suceder porque soy hija de Dios, sino todo lo contrario. Vamos a tener las consecuencias, pero las consecuencias las vamos a vivir de la mano de Dios. Dios va a ser misericordioso y grande en cuanto a su gracia para poder cuidar de nosotros y hacer que ese tiempo también sirva para transformación de nuestro espíritu. Y mi otra nota dice: lo que es eternamente mejor para mi vida es exactamente lo que Dios va a hacer con ella. No lo que yo quiero, no lo que yo deseo, no lo que yo anhelo, lo que Dios ya ha planeado. Y sabemos que Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Si hubiese algún rastro de suspicacia, ¿realmente hubiese entregado a su único hijo para que nosotros fuésemos salvos? Yo sé que como papás ustedes no desean el mal para sus hijos. Yo sé que no es algo que ustedes vayan diciendo por la vida: ay, Sara Elena se portó mal, Sara Elena le dije que no bajara las escaleras y ya se cayó y pues muy su tema, ¿no? No, como papás estás cuidando a tus hijos de tal manera que no quieres que nada les suceda. Entonces eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Está teniendo tal cuidado y nos ama tanto que entregó a su único hijo para que nosotros pudiésemos venir a Él y pudiésemos ser salvos. Entonces no tendríamos por qué tener el pensamiento de ¿por qué Dios está permitiendo que esto suceda en mi vida? Si ese es el pensamiento que estamos teniendo, hermanas, la respuesta es porque estamos siendo transformadas, porque estamos siendo santificadas. Y nada más para cerrar, déjenme encuentro así. Filipenses 2, 5, 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Espérenme, hermanos. Y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús no la pasó bien en la cruz. No estaba teniendo su mejor día el día que fue crucificado. Era tan humano como ustedes, como yo. Estaba sintiendo cada golpe, estaba sintiendo cada espina enterrada, estaba derramando su sangre. Y hermanos, si a ustedes no les cautiva cada que leen la historia de la crucifixión, es de preocuparse, porque la hemos leído tantas veces que ya no le damos el sacrificio y el valor. Pero si se ponen a pensar que era tan humano como nosotros, el simple hecho de haber caminado tantos años solo, rechazado, y llegar a la cruz para sufrir todo lo que había sufrido, simplemente por eso deberíamos rendirnos en toda plenitud a Él. Pero lo hemos leído tantas veces que a veces decimos: sí, es algo que pasó y listo y gracias, pero ya no le damos la importancia que tiene que ser. Entonces, con cada gota que estaba siendo derramada de su sangre, Él sabía que estaba haciendo conforme a la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo sabía que había un plan para el bien de todos y cada uno de nosotros. Él decidió ir a esa cruz por nosotros. A pesar de la situación en la que estaba, Él sabía que los únicos beneficiados de eso íbamos a ser nosotras el día de hoy. Entonces, en su circunstancia
más sensible, en la circunstancia más oscura de la historia de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que todo obraba para bien. Tú y yo no estamos siendo crucificadas, tú y yo no estamos padeciendo el mismo dolor, y aún así nos cuestionamos el porqué de las cosas. Nosotras debemos entender que, como dice nuestro credo el día de hoy, todas las cosas van a obrar para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien y no es algo singular. No se refiere a que el beneficio es solo para mí o para ti. La Biblia no es egoísta. No había una sola persona. No nos habla como individuales, nos habla como iglesia, nos habla como el cuerpo de Cristo, nos habla como el pueblo de Dios. Por ende, cuando algo obra para bien, es para el bien de todos nosotros, no solamente es para mi bien. Creemos que todo obra para bien, para la gloria y honra de su santo nombre. Amén.